¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio, su espacio favorito, en el cual tocamos temas de historia, vemos sucesos históricos que han pasado en nuestro país, así que quédate con nosotros porque vamos a tocar el tema sobre la época colonial en México. Vamos a tocar 5 temas muy interesantes, entonces te pido que no te despegues de aquí de tu programa favorito y vamos a comenzar con estos 5 puntos. El primero es el gobierno como centro de información. Mira, durante la conquista y su consolidación fue Hernán Cortés quien gobernó en la Nueva España, no sé si lo sabías, pero sin embargo muy pronto el rey lo privó de su autoridad al establecer un órgano gubernamental superior que se llamó la Audiencia de México. Este órgano, como el Consejo de Indias, estaba integrado por varios magistrados llamados oidores, fungiendo uno de ellos como presidencia o presidente de la audiencia. En la Nueva España hubo audiencia antes de la creación del cargo del virrey y en ese tiempo fue la autoridad más alta de la colonia, aunque desde entonces su poder no incluía asuntos militares, ya que estos correspondían al capitán general, que era Cortés en ese entonces, ni asuntos relativos a la hacienda y los impuestos, que estaban al cuidado de los funcionarios llamados oficiales reales. ¿Cómo ves? El gobierno de la primera audiencia fue desastroso por los terribles abusos que cometieron aquellos oidores en ese tiempo, a grado de que estuvieron a punto de provocar una rebelión, ¿te imaginas? La segunda audiencia, en cambio, fue ejemplar. De ella formó parte don Vasco de Quiroga, que después fue obispo de Michoacán, un gran benefactor de los indios en esa región. Además de la Audiencia de México existió la que se llama Audiencia de la Nueva Galicia, o sea la de Jalisco. Residía en la ciudad de Guadalajara y era subordinada de la Audiencia de México. Ambas se mantuvieron a lo largo de toda la historia colonial. Y vamos a pasar al siguiente punto, que son las organizaciones eclesiásticas. Las organizaciones eclesiásticas estaban establecidas en 3 niveles: papado, diócesis y parroquias. Además, dentro de dichas organizaciones se incluye la clásica bipartición de los fieles en clérigos y laicos. Cuenta también como institutos religiosos en los que los fieles laicos se consagraban a Dios, pues por parte de la profesión de los consejos evangélicos de la pobreza, de la castidad y la obediencia. ¿Te imaginas? O sea, la castidad, no, mediante votos u otros vínculos sagrados, y contribuyen a la misión salvífica de la Iglesia. La organización eclesiástica está consolidada por el carácter religioso de sus fines. Y bueno, ahora vamos a pasar a las organizaciones comerciales. A la llegada de los españoles y el paulatino asentamiento de la colonización europea a lo largo del siglo XVI modificó las estructuras socioeconómicas de los diferentes señoríos y pueblos indígenas. En el caso de los mercados y de los circuitos comerciales, destacamos 5 factores que impactaron y cambiaron la organización de los tianguis y las redes comerciales nativas: la participación de nuevos grupos sociales, la integración de nuevos productos de origen europeo. Me imagino que pues como el queso y cosas así, o sea, carnes que obviamente no existían aquí en nuestro país, o tal vez algunas hierbas. También de Asia y de Sudamérica. El desarrollo de la minería igual fue un factor muy importante. La introducción del sistema monetario, porque antes no había una moneda como tal antes de que llegaran los españoles. Y por último, el incremento del flujo y el volumen de determinadas mercancías por el uso de animales de carga y la construcción mejoramiento de los caminos. Los niveles de alfabetización, o sea, cómo alfabetizaron al pueblo indígena. Pues bueno, el acceso de la educación en la época colonial se limitaba pues a unas cuantas primeras letras en las escasas escuelas mantenidas por algunos conventos, parroquias, cabildos. Sin embargo, pocos podían asistir en esos establecimientos, que además no contaban con la infraestructura adecuada. Imagínate, se les podía caer un techo encima y ellos como si nada. Gran parte de la formación se realizaba al interior del hogar, como cuando estábamos en pandemia, pero en ese entonces no te azotaban en plenas plazas. En el caso de la clase alta o bien en los talleres.
en calidad de aprendiz de algún oficio o en las labores agrícolas. O sea que casi cuando nacías ya tenías establecido un oficio. O sea, ya decían, tú vas a ser carpintero y la cosa y media, ¿no? Y bueno, existían algunos tipos de establecimientos de primera enseñanza. Era la escuela de mínimos, de menores, de mayores y latinidad. A las dos primeras, las más numerosas, se asistían especialmente para aprender a leer, a escribir y pues a rezar, que ese era pues igual un método de evangelización. En las escuelas mayores se enseñaba además la gramática, principios de aritmética, catecismo, escritura por medio del dictado. O sea, ya eran como que un poquito más pros. Y la escuela de latinidad eran las más excepcionales, ya digamos que era como que la universidad, ¿no? Y conducían estudios superiores, como decíamos. En 1803 en Santiago solo había una de latinidad. En el resto de las provincias, o sea, es como si hubiese sido la UNAM, sino que es la UNAM, ¿no? Digamos, algunos preceptores hacían un curso separado de latín para los que quisieran incorporarse a ellos. Imagínate, ya desde entonces podías decidir si querías aprender otro idioma. O sea, esto viene desde muy antiguo. Y bueno, vamos con el último punto. En la historia de Europa, la ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, en Inglaterra y los alemanes del siglo XVIII hasta el siglo XIX, que trajo consigo profundos cambios en la cultura y la sociedad de la época, razón por la cual el siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Vaya nombre, ¿no? Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso, que conozco a algunas vecinas que les haría falta eso. Mediante las luces del conocimiento y de la razón, los pensadores ilustrados sostenían que mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. O sea que querían desapegar mucho a la gente a sus creencias de dioses, que no se apegaran todo a eso y creyeran un poquito más en la ciencia. Y pues bueno, por el momento es todo. Espero que tengan una buena noche y nos vemos en el siguiente programa con nuevos datos. Aprenderemos más y pues nada, descansen allá en casita. Buen provecho. Gotta fake it, play pretend.